Hola a todos los aventureros y amantes de los JRPGs. Hoy nos adentramos en el vasto y misterioso mundo de Filgaia para explorar uno de los clásicos de PlayStation 2, Wild Arms 3. Prepárense para sumergirse en una aventura llena de emoción, desafíos y personajes inolvidables. Acompáñenos mientras descubrimos todo lo que este juego tiene para ofrecer. Wild Arms 3 es la culminación de todos los elementos quintesencialmente Wild Arms, introducidos en los dos primeros juegos. Es lo más representativo y posiblemente lo mejor que la serie tiene para ofrecer. La jugabilidad alcanza su nivel de complejidad más intuitivo. Los rompecabezas son desafiantes pero gratificantes. La historia es convincente y nuevamente sutil en cuanto a la cantidad de absurdidad y profundidad que contiene. La música ofrece esas vibraciones perfectas de falso spaghetti western. No es tan refinado como podría ser, pero sigue siendo un juego superior a los dos primeros. Y excluyendo el remake del primer juego, en fin, es una gran despedida para el status quo de la serie antes de que sea seriamente renovado en el cuarto juego. Si tuvieras que elegir un juego de Wild Arms para jugar y tener una idea de la serie, este es sin duda el más recomendado. Aunque la narrativa te lanza tanta ridiculez como el segundo juego, el ritmo es mucho mejor. Las apuestas son mucho más claras y la traducción es más competente. Filgaia está de nuevo al borde del desastre, en condiciones aún peores que los juegos anteriores. Los ajustes medievales y steampunk son menos prominentes ahora, relegados a solo un par de mazmorras. Todo el océano ha desaparecido, reemplazado por un vasto mar de arena. Nuestros héroes son 4 vagabundos, los mismos que los Dream Chasers del original. Un término general para las personas que vagan por Filgaia como una vocación, que se encuentran una noche en un vagón de carga durante un intento fallido de robo de tren. El grupo de cowboys improvisado luego se ve envuelto en una historia sobre restauración ecológica, memoria cultural, inteligencia artificial y algunos horrores corporales profundamente perturbadores. Personajes: Virginia Maxwell, una joven y nuestro personaje principal que decide viajar por el mundo en busca de su padre desaparecido. Jet Enduro, un niño bonito, arrogante y de cabello plateado sin memoria, que está motivado enteramente por el dinero. Gallows Carradine, un hombre vascar tonto y lascivo que está huyendo de sus responsabilidades tribales. Clive Winslet, un hombre de familia amable que trabaja como cazador de recompensas. Desde el principio, los personajes y sus dinámicas son tremendamente entrañables. Virginia es una excelente líder, escrita con una progresividad sorprendente. Su optimismo inquebrantable y su ingenuidad parecen más adecuados en un JRPG como características para un papel menor. Un alivio cómico, un contraste con el héroe estoico Rinoa de Final Fantasy VIII viene a la mente. Pero el grupo la selecciona como su líder y acepta su perspectiva sin mucho problema. En absoluto. Su obsesión por su padre corre el riesgo de caer en el problema de los juegos recientes de Tomb Raider. Es decir, que la protagonista femenina está definida enteramente por su relación con un hombre. Pero ese no es el caso aquí. Se defiende por sí misma en el grupo, e incluso no tiene que pasar por una trama de romance trillada. Los otros personajes también son muy animados, aunque Jet es el más estereotipado. Funciona como un gran contrapunto para el resto del grupo, causando la mayor tensión entre los 4 protagonistas. Gallows es una subversión divertida, aunque algo cuestionable, de los tropos mágicos nativos americanos con su naturaleza perezosa e irascible. Clive es dulce y apacible, y amablemente logra durante toda la historia estar felizmente casado y ser un padre amoroso sin que ninguna de esas relaciones muera. Los villanos y personajes secundarios también son fuertes esta vez. Los enemigos convertidos en aliados habituales son la pandilla Schrödinger, un conjunto peculiar de 4 personajes maya. Su líder, una cazadora de tesoros que se parece notablemente a Calamity Jane del primer juego, Alfred. Su hermano menor experto en demoliciones, Shady, un gato parlante y todo. El guardaespaldas mayordomo, mano derecha de Maya, que es un maestro del duelo rápido. Estos personajes se oponen de manera deliciosamente amorfa a la misión más pura del equipo de Virginia. En lugar de querer salvar al mundo, están motivados por la arrogancia y la ganancia monetaria. Mientras tanto, los villanos se vuelven gradualmente más retorcidos y poderosos. A medida que avanza el juego, comienzas con Janus, un bandido insignificante que se convierte en un demonio. Ver cómo su humanidad se va drenando gradualmente y su crueldad crece es similar a Bosch
The Breath of Fire Dragon Quarter, igual de triste y extraño. Los profetas, 3 individuos misteriosos con capuchas que parecen empeñados en destruir el mundo para renacerlo, están bien como los principales villanos durante la mayor parte del juego, pero brillan especialmente cuando un sorprendente destello del pasado regresa para liderarlos. Waitress también continúa la tradición de cambiar a los villanos a mitad de la historia, y aquí es incluso más sorprendente y fuera de lugar que nunca. Dicho esto, en realidad, hay muchas pistas inteligentes que conducen a la revelación del villano. El personaje aparece en segundo plano en varias escenas y en ubicaciones inaccesibles en pueblos. Además, se menciona a este villano en algunos de los diarios relativamente temprano en el juego. Es una táctica efectiva de horror en la nevera, darse cuenta de que ha habido algo mucho más oscuro y siniestro de lo que has estado luche. Ando acechando en el fondo todo este tiempo. El sistema de batalla ha sido renovado. Todavía es por turnos, pero hay algunos cambios clave. Estéticamente, los personajes ahora corren por el mapa en lugar de estar en una fila, dándole un borde más cinematográfico. Esto es especialmente divertido cuando estás montando a caballo en el mapa del mundo, ya que las batallas se llevarán a cabo a caballo. Es puramente visual, no hay hechizos de área o ataques dependientes del rango. Pero es efectivo para darle a las batallas un mayor sentido de urgencia. Además, el atractivo visual de las batallas hace maravillas para hacer que los encuentros aleatorios sean menos tediosos. Quiero decir, siguen siendo tediosos porque son batallas aleatorias, pero podría ser mucho peor. Lo más significativo para la mecánica real de la batalla, sin embargo, es el hecho de que todos los personajes ahora usan ARM como sus armas principales. Cada uno lleva su arma único. Virginia tiene 2 pistolas. Clive tiene un rifle, Gallows tiene una escopeta y Jet tiene una ametralladora. Cada ARM también tiene su propia historia relacionada con el personaje, excepto Gallows, cuyo ARM nunca se menciona. Se actualizan como en juegos anteriores, aunque esta vez el límite de actualización está establecido en 15. Como en todos los demás juegos, necesitan ser recargados. Pero esta vez, la recarga se hace pasando un turno defendiéndose. De lo contrario, se te da la opción de golpear al enemigo, que es mucho más débil que disparar. Todos usan magia ahora. Las rejillas de cresta han desaparecido, reemplazadas por la equipación de guardianes medios. Cada guardián tiene un conjunto de 4 hechizos y cada personaje tiene 3 espacios para equipar medios, por lo que hay 12 medios en total, y espacio para 12 hechizos en cada personaje. Puedes cambiar los medios en la batalla en cualquier momento, lo cual es bueno porque realmente solo Gallows es bueno usando hechizos de ataque, y ocasionalmente te encontrarás con un enemigo que solo puede ser dañado con ciertos elementos. Al igual que en WADOS, los PM no existen, y la magia requiere que tengas una cierta cantidad de PF en su lugar, que no disminuye después de su uso. Los guardianes también se pueden invocar en cualquier momento con la advertencia de que hay un límite en cuántas veces puedes usarlos hasta que necesites descansar en una posada. La fuerza de la invocación del guardián está determinada por cuánto PF tienes. En general, la magia es un poco más ingeniosa en esta ocasión, con hechizos enfocados en estadísticas siendo mucho más creativos e importantes que en juegos anteriores. Uno de los más esenciales para facilitar el juego, por ejemplo, es Valiente, que aumenta tu poder de ataque en función de la diferencia entre tu HP actual y tu HP máximo. Si recibes suficiente daño, puedes infligir cantidades increíbles de daño a cambio. Esto es especialmente útil para Gallows, cuya defensa débil y alto HP significan que la discrepancia será alta. También hay algunos jefes trucos, como uno que es inmune al daño, hasta el final de cada ronda, después de que cada personaje ya haya hecho su movimiento. Parece roto e imposible de vencer hasta que recuerdas que hay una habilidad llamada repetición que permite a un personaje realizar nuevamente su acción al final de cada ronda. Lánzalo sobre Clive, el tanque principal, luego hazlo atacar, y el jefe de repente se vuelve extremadamente fácil de derrotar. Los jefes son, en su mayor parte, solo difíciles debido a peculiaridades como esta, que pueden ser molestas, pero varían un poco el juego y evitan que sea demasiado fácil, incluso si estás sobrenivelado. El equipo ha desaparecido, no hay armas ni armaduras ni nada que comprar, reemplazado por un nuevo enfoque en habilidades personales, donde las habilidades personales eran una lista fija que todos tenían en común en WADOS. Ahora las habilidades personales de todos están determinadas por medios. Cada medio tiene un conjunto de habilidades incorporadas y puede equipar 5 accesorios que contienen habilidades personales adicionales. Entonces,
En su mayor parte, los personajes tendrán habilidades diferentes que necesitarán combinar según la necesidad de la batalla. La trampa es que el accesorio se elimina permanentemente si lo quitas. Esto no es gran cosa para los objetos fáciles de encontrar como los anillos elementales, pero puede ser muy peligroso para algunos de los accesorios más esenciales y poderosos, especialmente el poderoso violador. Asignas una cantidad de puntos alineados con el nivel a cada habilidad personal, es decir, un personaje de nivel 30 tendrá 30 puntos de habilidad, que crecen en poder cada vez que los actualiza. Por ejemplo, solo serás un poco inmune al fuego si solo actualizas el anillo de fuego 2 veces, pero actualízalo al máximo 4 veces y serás completamente inmune. Gran parte de la complejidad de la jugabilidad de Wild Arms 3 se debe al hecho de que sus dinámicas detalladas nunca se explican realmente en el juego. Obtener experiencia extra es el mayor elemento oculto a explotar. A menudo, los jefes realmente no arrojarán suficiente experiencia para que puedas mantenerte al día con la curva de dificultad. Puedes usar cartas de la suerte para duplicar tu experiencia, pero estas son finitas. Para obtener aún más bonificaciones, debes jugar con habilidades personales. Por ejemplo, si llevas un anillo de fuego completamente potenciado, obtienes un 0.1 de experiencia adicional cada vez que un enemigo ataca a ese personaje con fuego. Estas bonificaciones pueden acumularse rápidamente y explotarlas hace que este sea uno de los pocos RPG en los que realmente no es especialmente difícil alcanzar el nivel máximo. Los jefes opcionales de fin de juego tienen tanto HP que llegar a 9.9 no es difícil en absoluto. Lamentablemente, la navegación en Wild Arms 3 es incluso peor que en el segundo juego. El mundo es más grande y usa una paleta más uniforme. Las pistas de ubicación son vagas y llegar a lugares puede ser complicado. A menudo recibirás pistas que suman una mera dirección cardinal desde tu ubicación actual. Entonces, digamos, te dicen que hay un lugar al oeste de la colonia Bhaskar. Buscas y buscas, pero no encuentras nada al oeste de la colonia Bhaskar. Resulta que el lugar que estás buscando está en un continente completamente diferente al oeste de la colonia Bhaskar. El juego simplemente no mencionó esa parte. Malentendidos y ambigüedades como esa pueden llevar a horas de búsqueda tediosa en el mapa del mundo. Al menos en Wild Arms 2, muchos NPC a menudo cambiarían su diálogo para ayudar a señalarte en la dirección correcta. Y si olvidabas a dónde debías dirigirte, podías usar el comunicador para recordártelo. Nuevamente, puedes obtener un objeto que revele dónde están los elementos y las ubicaciones en el mapa, pero lleva mucho tiempo alcanzar el punto en el que esté disponible esa misión secundaria. Y si no has usado una guía, es probable que ya hayas estado buscando lugares durante demasiado tiempo. Las batallas nuevamente se pueden cancelar con el botón O, pero WO3 introduce sellos migrantes, kits de refuerzo y la barra de Enk Encounter. Comienzas con 10 puntos Enk, y cada vez que cancelas una batalla, dependiendo de cuán fuertes sean los enemigos, esos 10 Enk disminuirán en una cierta cantidad. Más sellos migrantes significa menos Enk tomados, hasta el punto en que los enemigos más débiles darán signos de exclamación verdes que no disminuyen tu Enk cuando se cancelan en absoluto. Los kits de refuerzo aumentan tu recuento de Enk para un total de 50. Enk se puede recuperar descansando en posadas, luchando en batallas o encontrando cristales blancos en mazmorras. En su mayor parte, es un buen sistema. Lo único que el sistema más simplificado de WADOS tiene sobre él es que el juego anterior te recompensaba por estar sobrenivelado. Aquí, en cambio, se te recompensa por reunir sellos migrantes que son raros y fáciles de perder. Dado que la tasa de encuentro es bastante alta, quedarte atrás en los sellos migrantes puede hacer que el juego se arrastre. Los gráficos son, en su mayor parte, hermosos y con estilo, otro testimonio del hecho de que una buena estética llevará a la memorabilidad visual de un juego mucho más lejos que un motor gráfico potente. La técnica de sombreado celular es la clave aquí, con colores vibrantes superpuestos en un paisaje marrón y decadente. Desafortunadamente, las mazmorras tienden a verse un poco demasiado similares, y el mapa del mundo es soso, te cansarás mucho de los colores amarillotán. Y todas las mazmorras tienen el mismo icono en forma de pirámide, pero los modelos de personajes son geniales, y a medida que avanza el juego, los lugares que visitas se vuelven gradualmente más extraños, transformándose eventualmente en algunas vistas Geiger. Las misiones secundarias en Wild Arms 3 son numerosas, pero no muy divertidas.
Algunas son en realidad bastante necesarias: el cielo del tirador, la misión secundaria de estilo Coliseo. Es útil para obtener miras que facilitan la navegación. La misión secundaria del jardín secreto es crucial para obtener una cantidad decente de objetos curativos, ya que son aún más escasos en esta ocasión. Sin embargo, hay 3 extremadamente largas: los rompecabezas del milenio, 20 rompecabezas de bloques móviles diferentes, esparcidos por el mapa, que cada uno proporciona pequeños premios, torres telepáticas, una serie de batallas de jefes tematizadas de invasión alienígena, también esparcidas por el mapa del mundo mismo, o Ragula, la mejor arma en el juego. Algunos jugadores lo odian, algunos lo aman, pero la verdad es que no es especialmente bueno. La escalada es tediosa y la recompensa no se siente particularmente útil, dado que ya habrás terminado el juego antes de que llegues al nivel 100 de todos modos. Y así llegamos al final de nuestra aventura en Filgaia. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando este mundo lleno de misterios y peligros. Arms 3 nos ha alejado con recuerdos inolvidables y nos ha llevado a través de emocionantes batallas y fascinantes historias. Gracias por acompañarnos en esta reseña y nos vemos en la próxima aventura.